En este video intentaremos explicar por qué tenemos Internet. ¿Por qué tenemos Internet? Es una pregunta que nos hacemos todos, lo usamos cotidianamente, pero muy pocas veces nos preguntamos por qué. Muy bien, vamos a empezar a desandar este tema, ¿no? Termina la Guerra Fría, es decir, mejor dicho, termina la Guerra Fría con algo, ¿no? Gorbachev justamente se convierte en el líder de la Unión Soviética y comienza un proceso de desgaste endógeno que derivó precisamente en esto, ¿no? Derivó en un derrumbe, una implosión de la propia Unión Soviética. Esto generó que la Guerra Fría, que había enfrentado después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y a la Unión Soviética, se le llamaba Guerra Fría porque justamente la lucha entre ellos dos no era gigante, sino que era por interpósitas personas. Una vez que la Guerra Fría termina con la caída del muro en 1992 en Berlín y en 1991 en Alemania, y luego en 1992 se implosiona la Unión Soviética, Estados Unidos se queda con el control prácticamente global y se genera una expansión de los mercados, obviamente porque a partir de ahí el dinero, no las personas, el dinero empezó a tener la posibilidad de ir de un lado al otro del mundo. Esto hizo que también se expandiera no solamente el mercado de las finanzas, sino también que se abrieran las nuevas tecnologías de la información. Empezó a volar como fruto del desarrollo de una tecnología que los estadounidenses habían inventado para precisamente derrocar a la Unión Soviética, pero una vez caído ese enemigo, les quedaba una tecnología carísima y que por supuesto buscaron darle algún rédito. Para eso la llevaron ¿hacia dónde? La llevaron hacia precisamente este tema, ¿no? El tema de aprovechar semejante soporte para que la tecnología de la información se expandiera territorialmente. Ahora bien, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué tenemos Internet? La primera promesa que hubo es la publicidad. En un primer momento se creyó que ese Internet, que ya no se utilizaba solamente, aunque sí se seguía usando, pero ya no era solamente para fines militares, cual si fuera la televisión o la radio, iban a ser un gran canal para el tema de la publicidad. Calculen que esto ocurre en 1993 y la publicidad empieza a ser el gran soporte de la expansión web recién en el año 2015 a 2017. Ahí empieza a consolidarse la publicidad web de la mano del comercio electrónico, pero al mismo tiempo, hubo que esperar hasta la época del coronavirus para que realmente se convierta en el soporte líder en cuanto a los volúmenes de facturación, superando incluso a la televisión, que enfrenta a una pronunciada caída, digamos, como lo que fue siempre el medio con mayor cantidad de publicidades. Esa primera promesa fue la publicidad, pero en ese primer momento, 1993, esa promesa no se cumplía. Entonces justamente vamos a ver qué es lo que hizo que los medios o que Internet siguiera vivo como soporte. Una segunda promesa fue los contenidos pagos. Se supo ya casi de un primer momento que al haber conviviendo en el mismo soporte, en este caso todo a un clic de distancia, contenidos gratuitos, nadie estaría dispuesto a pagarlos. Fíjense que esto sigue sin ser determinante prácticamente hasta el año 2018. Estamos hablando de la primera década, ¿sí? Entre el 93 y el 2000, y hubo que esperar recién prácticamente más de 20 años para que algunas plataformas de algunos contenidos específicos, vamos al caso fundamentalmente de Netflix, el modelo de streaming se impusiera. Pero en ese primer momento esto estaba muy lejos de poder ser o dar volumen crítico, a punto tal que hubo medios como por ejemplo el diario El País de España, que tenía 800.000 suscriptores, y cuando un día dijo, bueno, vamos a cobrarle 3 euros mensuales a cada suscriptor, bajaron de 800.000 a apenas 8.000. Esto demostraba que la gente no estaba dispuesta a pagar. Obviamente, al pasar de 800.000 a apenas 8.000 suscriptores pagos,
también el volumen de facturación le cayó al diario El País. Y luego optó por liberar sus contenidos para recuperar un terreno que había perdido. Hoy convive el modelo de la mixto, donde hay una parte gratis y el acceso a algunos contenidos pagos, pero todavía, por lo menos en medios de contenidos, no es determinante todavía la facturación online, la suscripción online, todavía, exceptuando los contenidos de ficción, como decíamos, Netflix, Flow y otros, bueno, todavía eso no había ocurrido. Ahora bien, la promesa cumplida y por qué tenemos internet fue el boom.com. Esto ha sido la maquinaria más importante dentro del mundo legal que ha tenido la historia económica para obtener dividendos que solamente brindaban en ese volumen y en ese tiempo cosas ilegales como el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la trata de personas. Pero vamos a explicar cómo vino este mecanismo del boom.com, que reitero, se le llamó boom porque entre el 97 y el 2000 provocó unas ganancias exorbitantes a un valor que prácticamente quintuplicó lo que hoy, 20 años después, valen las empresas de internet. Vamos a ver cómo ocurría esto. Vamos a explicar primero que nada qué era el modelo.com. El modelo.com, así llamado, tenía unas condiciones previas. El primero es que Estados Unidos experimentaba una importante recesión, y esto en cuanto a lo que se llamaban las empresas de ladrillo y cemento. Así se les llamaban las empresas que cotizaban, por ejemplo, en Wall Street. Estos son los bancos, las automotrices, las empresas de construcción, de obra pública. Estaban experimentando una recesión muy importante. Y entonces convivía esto con otra cosa que era el dinero digital, que empezaba a moverse en ese momento. En ese momento el dinero digital se le llamaba e-cash, la E pronunciado I en inglés por una cuestión de ese cacofonía o Spanglish, ¿no? De ese mal usado. Decíamos esto entonces en un primer momento se llamaba e-cash, efectivo electrónico, y la globalización de los mercados que esta propia tecnología de la información habían acelerado. Entonces podría darse que se estuviera especulando en mercados bursátiles, ya no con la propia cotización, sino con mercados en otra punta del mundo. Esto hizo que por primera vez en la historia mundial los bancos que operaban en bolsa estuvieran trabajando las 24 horas, porque cuando cerraba un mercado estaba abriendo el otro. Por lo tanto, el dinero, y sobre todo en soporte digital, que en ese momento ya empezó a quintuplicar el dinero a nivel físico, estamos hablando del año 2000, así que imagínense 20 años después. Decíamos esto, el dinero digital y la globalización de los mercados generaron todo un caldo de cultivo que por supuesto nos lleva a cómo se implementa estos modelos de ganancia en muy poco tiempo. El primer punto es tener una idea, es decir, un sitio de internet que sea pensado. Para esto hubo determinadas alternativas. Si vamos al caso argentino, por ejemplo, se realizaban 2 encuentros mensuales entre inversores, gente que tenía dinero para especular, y también personas que tenían una idea para realizar, generalmente gente mucho más joven, que por supuesto en ese momento se notaba mucho la diferencia de edad en cuanto a la pregnancia o aceptación del mundo web. Hoy, 20 años después, esto no ocurre. Hoy están todas las generaciones en internet. Una vez que se tenía la idea, se contactaba con un inversor, y de allí se pasaba inmediatamente. Estos inversores que estaban especializados en este gremio no solamente aportaban una idea, generalmente eran fondos de inversión, muchas veces, en la mayoría de las veces transnacionales, en la mayoría de las veces con dinero proveniente de paraísos fiscales, y entonces permitió que hubiera una masa disponible muy grande para invertir en lo único que parecía que funcionaba, que era el tema web, o por lo menos el boom.com. Caídas las otras empresas, bueno, esto se convertía en la única alternativa de inversión. Una vez que estaba la idea y se presentaba un book o libro o proyecto, se pasaba, si era aceptado, a un búnker. En Argentina, esto de los búnkers fueron los grandes galpones que habían quedado resabio de los años 90,
al desindustrializarse la Argentina por abrir sus mercados a la libre importación durante la época de Carlos Menem, bueno, muchas industrias cayeron. La producción industrial cayó al 50% y así también quedaron libres un montón de instalaciones que fueron aprovechadas para crear allí oficinas que por supuesto permitieran alojar varios proyectos al mismo tiempo. Una vez que se tenía esta idea y que se trabajaba aproximadamente 30 días en hacer un lanzamiento de un sitio de internet y ponerlo ya en el aire, ponerlo en internet, se pasaba a la siguiente instancia, que en este caso era la promoción y la difusión. Vamos a ver que este punto va a ser muy importante en lo que después vamos a explicar que por qué fue que internet fue tan importante. Una vez que se tenía esa idea, se pasaba al tema de la promoción. Y por supuesto esa promoción, entre otras cosas, era un lugar donde se lavaba mucho el dinero. Se ponían las mejores revistas, se ponía en los lugares más caros, es decir, había todo un mecanismo de difusión que en ese momento hizo que se convirtiera en algo prácticamente dominante. Si tomáramos los dos diarios de mayor circulación en la ciudad de Buenos Aires, casi un 30% de las páginas de su revista dominical eran a página completa anuncios de sitios de internet. Una vez que estos sitios se posicionaban, en un primer momento, digamos, habíamos pasado de esas primeras ruedas de inversores que eran privados, muchas veces el mismo fondo, con gente que invertía ahí, decía que ese sitio de internet valía $50.000. Estas cifras no tienen un basamento legal ni un asiento contable. No tienen cálculos como podrían ser los de los fondos de comercio en algunos rubros. No, esto era deliberadamente, era algo que se ponía por un valor, digamos así, etéreo, pero que eran los valores de mercado en ese momento. Fundamentalmente pensando en la altísima rentabilidad que podía tener una vez que el sitio transitara. Una vez que se pasaba, como decíamos, esta primera rueda de inversores, fruto de la promoción, se pasaba con mucha más promoción a la segunda rueda de inversores. ¿Cuál era la diferencia entre la primera y la segunda? Bueno, si bien había nada más que un mes de diferencia, a lo sumo 2, entre una y otra, lo que se daba acá era el ingreso de capitales especulativos de fondos de inversión de alto riesgo, generalmente inversores extranjeros. Muchos de ellos salían de los mercados financieros offshore y de esta manera blanqueaban su inversión. Por lo tanto, el dinero que estaba en una forma ilegal, quizás fruto de evasión o elusión, que son las dos figuras legales, justamente de esta manera pasaban a hacer una inversión en blanco. Invertían $250.000 en un modelo de internet que el negocio iba a estar no necesariamente en comprarlo, sino que el negocio iba a estar en venderlo. Fíjense, pasamos de una primera rueda donde había $50.000 a quintuplicar en apenas un par de meses la inversión a $250.000 hasta llegar a esta tercera rueda, que ya que duplicaba la inversión anterior y decuplicaba la primera. Por lo tanto, cuidado, esta tercera rueda, esto es un modelo tentativo, a veces eran 4, a veces eran solo 2, pero el negocio estaba en el pase de manos. Este pase de manos, desde la idea original hasta que acá alguien, un fondo tan anónimo como cualquier fondo de inversión internacional, algo que era una idea, un libro, un proyecto de un inversor, pasar inmediatamente a costar $500.000 entre 5 y 6 meses después, es porque acá había estado el negocio en el medio. Y bueno, esto hizo que había un paso más, había un estadio más, que era llegar al Nasdaq. ¿Qué era el Nasdaq? El Nasdaq es todavía una bolsa tecnológica norteamericana. Así como Estados Unidos tiene Chicago para las inversiones de carácter agropecuario, al mismo tiempo tiene Wall Street para las inversiones de carácter, podríamos decir así, de ladrillo y cemento, es decir, automotrices, bancos, mismo financieras. Se llegaba al Nasdaq. El Nasdaq es una bolsa dedicada a los aspectos tecnológicos. Comenzó primero con los productores básicos de fotografía,
de telecomunicaciones, de informática, y bueno, por supuesto, en esta bolsa, en este mercado, se incorpora Internet. Quien pasaba de los $500.000 de la tercera rueda al millón, que era generalmente con el mínimo con el que se podía ingresar a una rueda del Nasdaq, obtenían pingües diferencias. Obviamente, fíjense, estamos acá, ya habíamos decuplicado, multiplicado por 10, la inversión original de los $50.000 que habíamos tenido tras aquella idea. Se llegaba a los $500.000 y acá se podía demorar, mejor dicho, casi un año. En ese año había que mostrar fuerte presencia mediática, había que mostrar que el sitio tenía audiencia, había que mostrar muchos casos, por ejemplo, que era una inversión potable. Por supuesto, en América Latina, atendamos esto, había, por ejemplo, 1.000 sitios que se podrían considerar que valían $1 millón. Había 1.000 sitios que tuvieran este valor, había muchos más, pero 1.000 llegaban a ser, digamos así, sospechosos de reunir lo que podría ser esta cifra en dólares. De esos 1.000, vamos a ver, 500 tenía solamente la Argentina, Brasil 250 y México 200. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué la Argentina, que es el tercer mercado, en ese momento era el tercer mercado en América Latina, detrás de Brasil y México en ese orden, que hacía que la Argentina fuera, en el mundo de Internet, el mercado más codiciado? Bueno, esto pasaba fundamentalmente por las leyes fiscales. En ese momento, incluso desde el año prácticamente 91, Argentina se convirtió en un paraíso fiscal. Por lo tanto, el dinero especulativo de cualquier lugar del mundo podía venir a la Argentina, moverse a sus anchas e irse sin decir adiós. Cosa que en ese momento no ocurría en Brasil. En Brasil implicaba buscar un socio brasileño al 51% y, por supuesto, todo dinero que ingresara por arriba del millón tenía que justificar de dónde venía. Siempre hablamos en dólares, ¿no? En el caso mexicano, podían entrar, no se le preguntaba de dónde venía, pero tenía dificultades para el retiro, como era el caso chileno también. Por lo tanto, por eso hacía que la Argentina fuera tan potable y que de los 1.000 concentrara 500 que valían $1 millón. Ahora, de los 500, por ejemplo, que valían $1 millón, en Argentina apenas ingresaron 2, IMSAT y el sitio.com. IMSAT, Industrias Menotti Pescarmona, satelital, inmediatamente en el Nasdaq llegó a cotizar en algunas ruedas $3.500 millones. Era una empresa que tenía un gran proyecto que se llamó el proyecto Simón Bolívar, que era conectar con banda ancha de Internet, hacer lo que sería el caño o la conexión entre todas las capitales latinoamericanas. Como proyecto era muy tentador, pero era tentador para una Internet que todavía no había llegado. Un Internet que llegó 20 años después, en cuanto a volumen y a demanda. El siguiente caso era el caso del sitio.com, un sitio de noticias con redacciones desmesuradas, excesivas, superando inclusive a los principales diarios locales de papel. ¿Para qué? Para dar contenidos gratuitos. El sitio.com de uno de los hermanos Cibrián llegó a valer $1.200 millones. Dos referencias a esto: IMSAT valía $3.500 millones. Hoy ya no vale eso porque se ha fraccionado en 12 empresas. Pero en ese momento se había privatizado la empresa más grande de la Argentina, que era YPF. YPF salió al mercado con un valor de mercado de $350 millones. Por lo que esta empresa de tecnología de conectividad, IMSAT, valía 10 veces más. El sitio.com, como decíamos, hoy vale escasamente $1 y no está en venta. Vamos a ver, acá explicamos por qué la Argentina. Bueno, por lo que decíamos recién, la Argentina era un paraíso fiscal, y esto ya lo hemos dicho, pero por otra parte tenía otras dos características que lo hacían distintivo. Una de ellas, la cotización dólar-peso. En ese momento, el dólar y el peso costaban 1 a 1. Quiere decir que era muy fácil el moverse y el convertir el dinero para sacarlo. Y el otro punto es el capital humano de la Argentina. Argentina tenía un capital humano muy grande, sobre todo a nivel especializado, universitarios, terciarios, un capital intelectual muy alto,
que iba justamente de la disponibilidad tecnológica, cantidad de ingenieros y técnicos dedicados a tales fines, y también creadores de contenido, por lo que en definitiva hacía también que este fuera un mercado bueno para algunas cosas, como para disimular entre ellas, ya que también fuimos el segundo mercado de Internet. Argentina es un país con rápida versatilidad y pregnancia hacia nuevos soportes. Argentina fue el segundo país que tuvo televisión en el mundo, fue el país que llegó a tener mayor cantidad de televisión por cable en cuanto a un porcentaje de población. Un montón de tecnologías. Argentina rápidamente las adopta porque así es su público y rápidamente se adoptó Internet. Vamos a ver. En un momento hubo un proyecto, dicen, bueno, pero si en definitiva 500 de las empresas argentinas valen 1 millón y obviamente solamente 2 entran, nos quedarían 498 de ese mercado. Interesante, quedan 498 de Argentina, 250 de Brasil y 200 de México. Ahí surge lo que se llamó el proyecto Nasdaqito, que es el nombre, digamos así, vulgar, cariñoso, pero en realidad era el Buenos Aires Tech. Se iba a realizar en la Argentina una bolsa de comercio tecnológica donde se iba a invitar a los países latinoamericanos a que pongan sus empresas a cotizar acá. El proyecto en principio puede ser muy potable. Obviamente vamos a ver que todo se abortó por lo que ocurrió, que en instantes vamos a contar. Estuvo a punto de concretarse en la zona de lo que hoy es Nazca y Rivadavia. Allí se iba a instalar el Nasdaqito, donde, entre otras cosas, para que Brasil traiga sus 250 empresas, se les iba a ceder todo el panel Merval de empresas no tecnológicas, que ya que Brasil estaba juntando sus bolsas de Brasilia, San Pablo y Río, y estaba formando el Bovespa, que hoy por hoy es la bolsa latinoamericana más grande. Entonces, como contraprestación, se decía que Argentina enviaba sus 120 empresas del panel Merval hacia allí, y Brasil nos cedía a nosotros sus 250 empresas tecnológicas. Las 498 de Argentina más 250 de Brasil hacía que prácticamente el 75% de las .com latinoamericanas se cotizaran en Buenos Aires, en el VTech, como se llamaba en ese momento. Eso obviamente hubiera hecho un peso distintivo que hubiera convertido a la de Buenos Aires en la bolsa tecnológica. Pero las cosas a veces no salen, porque cayó el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq cae y acá ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre algo muy sintomático. El Nasdaq cae y se va a abortar el proyecto Nasdaqito. El Nasdaq cae, entre otras cosas, una hipótesis, porque en ese momento se le hace un juicio a Microsoft. Se le hace un juicio porque Microsoft era el, digamos así, muy dominante en ese momento, no tanto 20 años después, pero en ese momento era de por sí el sistema operativo, disponía el sistema operativo Windows, que controlaba prácticamente el 75% de las máquinas corporativas a nivel mundial. Hoy esto no es así. Este software, sistema operativo, tenía una pequeña trampa y que dejaba que en las máquinas funcionaran exclusivamente programas de ellos. Cuando esto se convirtió en una denuncia de 19 estados de Estados Unidos, de los casi 50, 19 hacen una demanda y hay un juicio en contra de Microsoft, donde a Microsoft en esa primera instancia se la obliga a dividirse en 4 empresas. Esto causó pánico en el mercado y en solo un día en el Nasdaq, estoy hablando de abril del año 2000, Microsoft perdió 75.000 millones de dólares de cotización. Esta cifra obviamente superaba el PBI de más de un país, pero provocó lo que se llamó una salida en pánico. Todas las empresas empezaron a caer y el Nasdaq se derrumba a la quinta parte de su valor. Esta es la hipótesis 1, la que más acompañan los observadores de la historia económica. Pero también hay una segunda. En ese momento, decíamos un ratito atrás, que justamente en Estados Unidos había una gran recesión. Por eso muchas empresas habían hecho
unos cambios en sus cartas orgánicas para permitirles invertir mínimas ganancias en empresas fuera de la empresa. De esta manera entonces teníamos desde automotrices, bancos y constructoras invirtiendo en sitios de internet. Claro, ¿qué ocurre? Como las empresas tenían una gran recesión, inmediatamente van a buscar el dinero que habían invertido. Pero este dinero que habían invertido, cuando van a verlo, se dan cuenta de algo. ¿De qué se dan cuenta? Que el dinero en internet no existía. ¿Por qué motivo? Si una empresa, y vamos a volver bastante para atrás, si una empresa decía, vengo a buscar mis dineros porque mi empresa, tengo una inversión acá y este sitio me dijeron que vale $500.000, le decían sí, pero ¿sabe cuál es el gran problema? Estamos en el modelo .com. ¿Y qué pasa con el modelo .com? Bueno, valían estas cifras sin vender nada. Por supuesto, esto desafiaba la lógica de cualquier asiento contable. ¿Cómo van a valer sin vender nada, sin prestar ningún servicio? No valen nada. Bueno, pero yo quiero mi parte del valor. Me dicen, miren, ese valor se invirtió. ¿Y en qué se invirtió? Bueno, todos los precios estaban sobreinflados. Habíamos dicho que la difusión era un punto a tener en cuenta. Los costos en los búnkers también era un tema a tener en cuenta. Estaban todos sobredimensionados, de modo que ese dinero fuera gastado. De modo que ese dinero, si alguien iba a buscar sus 500.000 pesos, ese dinero en sí hubiera estado gastado. Por lo tanto, cuando alguien iba a buscar, se daba cuenta que tenía un papel vacío de valor. Por supuesto que estábamos ante una gran estafa. Y esa gran estafa, obviamente, no atrapaba a los grandes jugadores, ¿no? Sino a los miles y quizás millones de pequeños inversores o fondos que habían creído en esa promesa de internet. Entonces nos hicimos una pregunta desde el principio de acá: ¿por qué tenemos internet? Bueno, lo que ocurre es que en un primer momento se creyó que podía hacer la publicidad y perduró, pero no por la publicidad. En un momento dijimos, o se supuso que podía sobrevivir por la venta de contenidos, pero la gente se dio cuenta que no sobrevivió por la venta de contenidos. ¿Por qué duró en un primer momento? Porque fue una excelente herramienta de especulación. ¿Y qué pasó cuando cayó el Nasdaq? ¿Se acabó la especulación? ¿Se acabó internet? No. Cuando internet se derrumbó, ahí todos nos dimos cuenta que detrás había otra internet real, donde los sitios de noticias eran de empresas reales de noticias, donde quienes vendían e-commerce pertenecían a locales físicos en muchos casos, o con la intermediación de otras, digamos así, facilitadoras, como pueden ser eBay, Mercado Libre y todos esos, pero detrás hay un local. Por lo tanto, la segunda internet, la segunda era de internet, perduró. ¿Y por qué perduró? Por la sencilla razón de que ahí sí había una internet de verdad. Por eso hemos pasado de por qué perduró a esto. Perduró gracias a que hubo un momento especulativo y mientras se especulaba se fue formando una internet verídica. Es decir, le dio el tiempo para que tengamos una internet de realidad, que es la que sigue hasta nuestros días.